Bien. Bueno, muchos saludos a todos los presentes. Les doy las gracias en nombre de la Unión Matemática Argentina por asistir a esta charla. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Tommaso Moraschini, no sé si está bien pronunciado, es de la Universidad de Barcelona, quien, bueno, muy amablemente aceptó darnos una conferencia en el marco de las sesiones de lógica y computabilidad de la Unión Matemática Argentina, del Congreso de la Unión Matemática Argentina. Bueno, y el doctor Tommaso Moraschini nos va a hablar sobre un Equational Complete Theorem. Bueno, Tomaso, es todo tuyo. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Voy a ver de compartiros pantalla, ¿vale? Y nada, primero quería agradecer en particular a los organizadores, bueno, tanto por darme la oportunidad de hablar aquí hoy y como por todo el esfuerzo que tienen que haber metido en organizar esta conferencia en formato online, que tiene que haber sido bastante complicado, me imagino. Y lo de que os voy a hablar hoy es de teoremas de completud ecuacionales. Entonces, teoremas de ese tipo aparecen por todas partes en el campo de las lógicas proposicionales. El ejemplo más sencillo es ciertamente el de la lógica clásica y las álgebras de Boole y el teorema de completud que las relaciones, que permite de transformar fórmulas en ecuaciones y eso es lo que nos da la completud ecuacional. Lo que vamos a hacer en esta charla es definir, de hecho, en general, qué es un teorema de completud ecuacional y estudiar el problema de cuándo una lógica lo tiene o cuándo no lo tiene. Entonces, para esto empezamos desde el principio de qué se trata, qué quiero decir cuando hablo de teoremas de completud ecuacionales. Entonces, primero, el teorema de completud ecuacional de la lógica clásica respecto a las álgebras de Boole dice lo siguiente. O sea que una fórmula phi se sigue en un conjunto de fórmulas gamma en la lógica clásica, si solo si por cualquier álgebra de Boole y cualquier evaluación dentro de este álgebra, si la evaluación envía a 1 todas las premisas en gamma, entonces también envía a 1 la conclusión. Bueno, para generalizar esto a lógicas arbitrarias y a lenguajes arbitrarios, vamos a definir qué es una consecuencia ecuacional relativa a una cierta clase de álgebras. O sea, dada una clase de álgebra K y un conjunto de ecuaciones θ y una ecuación phi igual a psi, escribiremos que la ecuación phi igual a psi se sigue del conjunto de ecuaciones θ en la clase de álgebra K cuando por cualquier álgebra en K y cualquier evaluación dentro de ese álgebra que haga verdaderas las premisas, las ecuaciones en θ, entonces esta evaluación también haga verdadera la conclusión phi igual a psi. Y la relación de consecuencia correspondiente, que es una relación entre conjuntos de ecuaciones y ecuaciones, la llamaremos consecuencia ecuacional relativa a la clásica. Bien, con esta terminología podemos finalmente reformular el teorema de completud de la lógica clásica respecto a las álgebras de Boole de la siguiente manera. O sea, lo que obtenemos es que de gamma se sigue phi, si solo si, del conjunto de ecuaciones que obtenemos igualando a 1 las premisas en gamma, se sigue que phi es igual a 1 en la consecuencia ecuacional relativa a las álgebras de Boole. Aquí se ve muy bien que ese es un teorema de completud ecuacional, en cierto sentido. Para definir qué es un teorema de completud ecuacional en general, vamos a necesitar fijar un mínimo de notación y lo haremos de la siguiente manera. O sea, dado un conjunto de ecuaciones tau en una sola variable y un conjunto de fórmulas gamma y una fórmula phi, escribiremos tau de phi por el conjunto de ecuaciones que se obtiene reemplazando la x por phi en tau, y escribiremos tau de gamma por la unión de tau de gamma pequeño por cualquier gamma pequeño en gamma grande. De esta manera, si cogemos el caso donde donde tau sea efectivamente el singleton de la ecuación x igual a 1, obtenemos que el teorema de completud por la lógica clásica dice exactamente que de gamma se sigue phi en la lógica, si solo si de tau de gamma se sigue tau de phi en la consecuencia ecuacional relativa a la variedad de las álgebras de Boole. Entonces, aquí tenemos una pequeña observación y lo que queremos comentar es qué es la esencia de ese teorema de completud. Bueno, la esencia es que
podemos interpretar la lógica clásica dentro de la consecuencia ecuacional relativa a la clase de las álgebras de Boole. Ese es exactamente el teorema de completud. Y esta interpretación de la lógica clásica dentro de la consecuencia ecuacional relativa a las álgebras de Boole es posible gracias a una traducción de fórmulas en ecuaciones dada por el conjunto de ecuaciones tau, que nos permite traducir cualquier fórmula psi en el conjunto de ecuaciones tau de psi, que en este caso es simplemente psi igual a 1. Bueno, con estas herramientas podemos finalmente definir qué es un teorema de completud en general. Para hacerlo vamos a recordar qué quiere decir lógica en esta charla. En esta charla una lógica es cualquier relación de consecuencias sobre el conjunto de fórmulas de un lenguaje arbitrario en un conjunto infinito de variables, que además sea invariante bajo sustituciones, en el sentido que si gamma prueba phi en la lógica y tenemos una sustitución sigma, entonces sigma de phi prueba sigma de gamma prueba sigma de phi. Y finalmente diremos que una lógica admite un teorema de completud ecuacional si existen una clase de álgebras K y un conjunto de ecuaciones tau, tal que la lógica Dash se puede interpretar dentro de la consecuencia ecuacional de K gracias a la traducción ecuacional tau. Más precisamente, si gamma prueba phi en la lógica, si solo si tau de gamma se sigue tau de phi en la consecuencia ecuacional relativa a la clase K. Y vamos a acordarnos que efectivamente la lógica clásica admite un teorema de completud ecuacional en ese sentido respecto a las álgebras de Boole, obviamente donde tau es el conjunto que contiene solo la ecuación x igual a 1. Bueno, mientras el teorema de completud de la lógica clásica cae en esta definición muy general, también caen en esta definición general muchísimos otros teoremas que no son tan esperados como este. Y de hecho, eso es una especie de vaso de Pandora que cuando lo abrimos y consideramos teoremas de completud ecuacionales en general, aparecen muchísimos teoremas de completud no estándar, que no son los que nos esperaríamos de entrada. Por ejemplo, si miramos un ejemplo un poco más extraño, siempre sobre la lógica clásica, podemos construir un teorema de completud no estándar por la lógica clásica. Y lo haremos utilizando el teorema de Glivenko, que relaciona la lógica clásica con la lógica intuicionista. De la siguiente manera, o sea, diciendo que de gamma se sigue phi en la lógica clásica, si solo si, de la doble negación de las fórmulas en gamma se sigue la doble negación de phi en la lógica intuicionista. Ahora, si consideramos el conjunto de ecuaciones tau de x, dado por la doble negación de x igual a 1, obtenemos que gamma prueba phi en la lógica clásica si solo si de la doble negación de las fórmulas de gamma se sigue la doble negación de phi en la lógica intuicionista, ese es el teorema de Glivenko. Luego aplicamos el teorema de completud de la lógica intuicionista respecto a las álgebras dating y obtenemos que eso es equivalente al hecho de que del conjunto de ecuaciones obtenido igualando a 1 la doble negación de las fórmulas en gamma se sigue que la doble negación de phi es igual a 1 en la consecuencia ecuacional relativa a la clase de las álgebras dating. Y finalmente, esta condición es precisamente esta, o sea que de tau de gamma se sigue tau de phi en la consecuencia ecuacional relativa a las álgebras dating. De esta manera, lo que hemos obtenido es que la lógica clásica admite un teorema de completud ecuacional respecto a la variedad de las álgebras dating. Eso es lo que hemos probado aquí. Aunque ciertamente eso no es el teorema de completud natural por la lógica clásica. Más en general, uno podría pensar que este hecho se da porque consideramos un conjunto de ecuaciones extraño, o sea, no el típico conjunto de ecuaciones de x igual a 1 pero otro, pero aunque nos limitáramos al conjunto de ecuaciones x igual a 1, también tendremos teoremas de completud no estándar por la lógica clásica. Y más en general, de hecho, no hay manera de evitar teoremas de completud no estándar de ese tipo por una lógica. De hecho, a veces son los únicos posibles, los teoremas de completud no estándar. Por ejemplo, este es el caso si consideramos el fragmento con la conjunción y disjunción clásico. O sea, primero vamos a ver que este fragmento no admite ningún teorema de completud ecuacional estándar, o sea, uno respecto a la variedad de los retículos distributivos. Entonces eso es muy simple, vamos a ver la demostración porque son un par de líneas. O sea, supongamos por absurdo el contrario, entonces existe un conjunto de ecuaciones tau y que nos da un teorema de completud ecuacional del fragmento con la disjunción y conjunción clásica respecto a los retículos distributivos. Ahora bien, todas las ecuaciones en variable x
son válidas en los retículos distributivos. Eso es un hecho general. Por lo cual, en particular, el conjunto de ecuaciones tau de x será cierto en los retículos distributivos, lo cual quiere decir que se sigue del conjunto vacío en la consecuencia ecuacional relativa a los retículos distributivos. Ahora bien, aplicando el teorema de completud, obtenemos que x se sigue del vacío en la lógica clásica, lo cual quiere decir que la variable x es un teorema de la lógica clásica, y esto es claramente falso porque la lógica clásica es consistente, con lo cual obtenemos una contradicción y hemos probado nuestro resultado. O sea que este fragmento no admite ningún teorema de completud ecuacional estándar. Por otro lado, sí que admite uno no estándar, y aquí voy solo a presentar un sketch. La idea es que consideramos el siguiente álgebra de 3 elementos con 2 operaciones binarias conmutativas, dadas por las siguientes tablas. Ahora, lo importante es solo observar que esta álgebra no es un retículo, porque las operaciones no son idempotentes. Por ejemplo, 0 menos y 0 menos nos da 0 más. Por otro lado, hay una congruencia sobre este álgebra que identifica 0 más y 0 menos y nos da exactamente el retículo distributivo de 2 elementos. Utilizando este hecho es posible probar que la lógica fragmento con la conjunción y disjunción clásico admite un teorema de completud ecuacional respecto a la clase dada por el álgebra A y el conjunto de ecuaciones x igual a x y x. ¿Por qué es esto? Bueno, la idea es que las soluciones de este conjunto de ecuaciones en A es simplemente el elemento 1, que es el único elemento idempotente, y este hecho, junto al hecho de que hay una congruencia sobre este álgebra que nos da el retículo distributivo de 2 elementos, nos permite probar un teorema de completud. O sea que hay lógicas por las cuales no hay ningún teorema de completud estándar, pero sí que hay uno no estándar. Y por esto es natural mirar a condiciones suficientes para que una lógica tenga un teorema de completud, aunque sea no estándar. Para hacerlo, consideramos una lógica y diremos que 2 fórmulas son lógicamente equivalentes si por cualquier otra fórmula delta de phi es interderivable con delta de psi. Y en este caso escribiremos que delta es equivalente módulo psi, módulo la lógica dash a psi en esta manera. Ahora bien, esta noción de equivalencia lógica os puede parecer un poco inusual, pero en los casos concretos coincide con la noción usual de equivalencia lógica, es simplemente una versión más general. Por ejemplo, en la lógica clásica, phi es equivalente a psi en ese sentido, si solo si el bicondicional de phi b implica psi es una tautología de la lógica clásica, y si solo si phi es interderivable con psi. Además, necesitamos una otra definición. Diremos que una lógica es basada en grafos si la identidad de sus conectivos está acotada por arriba por 1 y además nuestra lógica tiene como mucho una conectiva unaria. Llamaremos esta lógica basada en grafos porque sus modelos algebraicos se parecen a grafos dirigidos con elementos distinguidos. Porque las constantes son como elementos distinguidos y la única operación unaria se puede ver como un grafo dirigido sobre el universo. Por ejemplo, el fragmento con el diamante, el 0 y 1 de cualquier lógica modal es una lógica basada en grafos porque tiene como mucho una operación unaria, o sea, el diamante, y las demás son constantes. Por otro lado, un fragmento parecido a que le agregamos también el cuadrado no es basada en grafos porque tiene 2 operaciones distintas unarias. Y la idea que uno tiene que llevarse de esto es que fundamentalmente las lógicas basadas en grafos son casos patológicos, son lógicas muy extrañas. Entonces, el siguiente teorema da una condición suficiente por una lógica que no está basada en grafos para que tenga un teorema de completud ecuacional, aunque este no sea estándar. Y la condición dice lo siguiente, o sea, si hay 2 fórmulas distintas que son lógicamente equivalentes y que son globalmente en la variable x, entonces nuestra lógica admite un teorema de completud ecuacional. Esa es una condición muy débil, la cumplen la mayoría de las lógicas, obviamente. Y ese es uno de los temas principales de esta charla. La demostración es muy combinatoria, con lo cual no merece la pena que la comente quizá, pero os voy a decir cuáles son los ingredientes principales. Bueno, la idea es utilizar el lema de Maltsev, que describe la generación de congruencias sobre álgebras arbitrarias, para construir un teorema de completud ecuacional respecto a una clase que está construida de forma abstracta
creando imágenes homomórficas del álgebra de los términos. Aquí es donde aplicamos el lema de Maltzer. El lema de Maltzer da una descripción de la congruencia general en términos de ciertas fórmulas, en este caso, y trabajando con combinatorias sobre los árboles de las subfórmulas podemos efectivamente producir este teorema de completud ecuacional no estándar. Bueno, de este teorema en contra tenemos un corolario cuya prueba en contra es inmediata. Y el corolario dice que, si bien no es cierto que toda lógica admite un teorema de completud ecuacional, sí que es cierto que cada lógica es termo equivalente a una que admite un teorema de completud ecuacional. La prueba es inmediata, o sea, cogemos una lógica arbitraria y expandimos su lenguaje con dos operaciones unarias que se portan como la identidad. Ahora, nueva lógica es claramente termo equivalente a la original, porque solo hemos agregado operaciones que se portan como la identidad. Por otro lado, la nueva lógica no es basada en grafo, porque tiene dos operaciones unarias, y además tiene dos fórmulas distintas, o sea, box de x y diamante de x, que son lógicamente equivalentes, porque son lógicamente equivalentes a la variable x. Con lo cual, la nueva lógica no es basada en grafos, tiene dos fórmulas distintas, lógicamente equivalentes, en la variable x, y con lo cual, por el teorema, admite un teorema de completud ecuacional. De acuerdo. De momento hemos visto solo una condición suficiente por tener un teorema de completud ecuacional. Vamos ahora en contra a obtener condiciones suficientes y necesarias, por lo menos en el caso de lógicas con teoremas. ¿Qué quiere decir que una lógica tenga un teorema? Bueno, una fórmula es un teorema de una lógica si se sigue del conjunto vacío. Y además vamos a acordar otra noción, o sea, una lógica se llama asercional si existe una clase de álgebras K y una constante definida con términos top, tal que por cualquier conjunto de fórmulas gamma y phi, tenemos que gamma prueba phi en la lógica si solo si del conjunto de ecuaciones obtenido igualando a top las premisas en gamma se sigue que phi es igual a top en la consecuencia ecuacional relativa a la clase K. Ahora bien, obviamente, todas las lógicas que son asercionales admiten un teorema de completud ecuacional. Esto es exactamente lo que tenemos en la definición. Además, admiten el teorema de completud ecuacional más común del mundo, en cierto sentido. La lógica clásica, por ejemplo, tiene un teorema de completud que nos demuestra que esta lógica es asercional, porque la constante top en aquel caso es 1 y K es la clase de las álgebras de Boole. De acuerdo, entonces nuestra caracterización de las lógicas con teoremas que admiten un teorema de completud ecuacional funciona de la siguiente manera. Supongamos que tengamos una lógica que tiene un teorema y bueno, también vamos a asumir que hay un teorema que contiene por lo menos una variable. O sea, no todos los teoremas son términos cerrados. Entonces, esta lógica admite un teorema de completud ecuacional, posiblemente no estándar, si solo si una de las siguientes condiciones vale. La primera es que la lógica sea basada en grafos y además sea asercional. La segunda es que la lógica no está basada en grafos y hay dos fórmulas distintas globalmente en la variable x que además son lógicamente equivalentes. O sea, si os fijáis, esta segunda condición es la condición suficiente del teorema precedente. Bueno, por lógicas con teoremas se convierte en una condición necesaria siempre que dividamos el caso de lógicas basadas en grafos de esta manera. Además, por algunas lógicas con teoremas podemos obtener una caracterización mejor aún, en particular por la clase de las lógicas protoalgebraicas. O sea, una lógica se llama protoalgebraicas si existe un conjunto de fórmulas delta en dos variables, tal que delta de xx es un conjunto de teoremas, y además de x y delta de x, y se sigue y. Ahora, hay que observar que prácticamente todas las lógicas que tienen una conectiva de implicación son protoalgebraicas, porque en este caso podemos coger delta como el conjunto x implica y esta condición nos dice simplemente que x implica x es un teorema, y esta nos dice que vale el modus ponens. O sea que casi todas las lógicas con implicación son protoalgebraicas. Bueno, por las lógicas protoalgebraicas obtenemos que una de estas lógicas admite un teorema de completud ecuacional si solo si hay dos fórmulas distintas lógicamente equivalentes. Entonces, para lógicas protoalgebraicas, admitir un teorema de completud ecuacional es lo mismo que tener dos distintas fórmulas lógicamente equivalentes.
Y esta condición prácticamente la cumplen casi todas las lógicas respetables, decimos. No obstante eso, aunque casi todas las lógicas tengan efectivamente un teorema de completud ecuacional, este teorema de completud ecuacional no tiene necesariamente por qué ser estándar. Puede que sea algo rarísimo, muy contraintuitivo. Por ejemplo, podemos probar que si cogemos el sistema modal K, pero también vale S4, K4 y muchos otros, esta lógica es protoalgebraica y admite un teorema de completud ecuacional no estándar. Por otro lado, no admite un teorema de completud estándar, en el sentido que no admite un teorema de completud ecuacional respecto a la variedad de las álgebras modales. Y en el caso de K4 respecto a las álgebras K4, en el caso de S4 respecto a las álgebras de interior. La prueba es muy sencilla, si tengo algo de tiempo os la voy a mostrar, pero parece que no tengo mucho tiempo, con lo cual quizá la voy a saltar. Y podemos pasar directamente a los aspectos computacionales del problema de determinar si una cierta lógica admite o no un teorema de completud ecuacional. O sea, aquí el problema en general es, dada una lógica, ¿es cierto o no que admite un teorema de completud ecuacional posiblemente no estándar? Entonces, primero, diremos que una lógica es localmente tabular si por cualquier entero positivo hay solo un número finito de fórmulas en variable x1 y xn que no son lógicamente equivalentes. O sea, por quien está acostumbrado a pensar en álgebras, cualquier lógica inducida por un conjunto de matrices cuyos reductos algebraicos pertenecen a una variedad localmente finita será localmente tabular. Bueno, de lo que hemos comentado se sigue inmediatamente que cualquier lógica localmente tabular que no esté basada en grafos admite un teorema de completud ecuacional. Y la razón es muy simple, o sea, cogemos una de estas lógicas y una de sus conectivas básicas f. Entonces definimos una operación unaria, simplemente que la llamaremos box de x, que se obtiene reemplazando todas las variables x1 y xk por x. Y ya que la lógica es localmente tabular, existen enteros no negativos, m más pequeño o igual que n, tal que box de m es lógicamente equivalente a box n más 1 de x. Ahora bien, estas dos fórmulas son globalmente en la variable x, son lógicamente equivalentes y son distintas. Además, nuestra lógica no es basada en grafos, con lo cual, por nuestra condición suficiente, obtenemos que admite un teorema de completud ecuacional. Entonces, eso nos dice que todas las lógicas localmente tabulares, siempre que no sean basadas en grafos, admiten un teorema de completud ecuacional. La pregunta es, ¿qué pasa con las lógicas localmente tabulares que son basadas en grafos? Bueno, en este caso hay una caracterización constructiva de cuáles de estas admiten un teorema de completud ecuacional. Es interesante observar que la caracterización es bastante compleja y depende de cómo se portan ciertos grafos, bastante más compleja de lo que uno se podría esperar. De todas formas, es una descripción constructiva y nos permite probar el siguiente teorema. O sea que el problema de determinar si una lógica localmente tabular admite un teorema de completud ecuacional es efectivamente decidible. No solo esto, de hecho, el problema sigue siendo decidible, o sea, es decidible tanto si presentamos los inputs como conjuntos finitos de matrices finitas o si los presentamos a través de cálculos de Hilbert finitos. Eso es interesante porque muchos problemas sobre cálculos de Hilbert son indecidibles, de hecho. Y lo que estamos diciendo es que si el problema de determinar si, o sea, dado un cálculo de Hilbert finito, de que sabemos que determina lógicamente tabular, determinar si la lógica admite un teorema de completud ecuacional, este problema es efectivamente decidible. Por otra parte, podemos codificar el problema de la parada dentro del problema de determinar si la lógica dada por un cálculo de Hilbert finito arbitrario admite un teorema de completud ecuacional. Por lo cual obtenemos que el problema de determinar si una lógica presentada por un cálculo de Hilbert finito admite un teorema de completud ecuacional es efectivamente indecidible, si no asumimos que la lógica sea localmente tabular. Y sigue siendo indecidible, aunque nos restringamos a la clase de las lógicas protoalgebraicas, y para los que saben qué es esto,
también si nos restringimos a la clase de las lógicas equivalenciales. Entonces, esto es esencialmente todo lo que quería comentar. Aquí hay un poco de resumen. O sea, primero, hemos caracterizado las lógicas que admiten un teorema de completud ecuacional en las siguientes áreas. O sea, en el caso de las lógicas localmente tabulares, en el caso de las lógicas con teoremas y en el caso de las lógicas protoalgebraicas. Mientras que por lógicas arbitrarias solo hemos dado una condición suficiente. Por otra parte, hemos visto que el problema de determinar si una cierta lógica admite un teorema de completud ecuacional es decidible por lógicas presentadas por un conjunto finito de matrices finitas y también por lógicas presentadas por un cálculo finito de Hilbert, siempre que estas lógicas sean localmente tabulares. Por otra parte, el problema se vuelve indecidible si consideramos como inputs lógicas, si queremos, protoalgebraicas arbitrarias presentadas por un cálculo finito de Hilbert. Bueno, hay muchos problemas abiertos. Entre estos hay el problema de estudiar teoremas de completud estándar, porque en este caso siempre hemos hablado de si una lógica admite un teorema de completud, pero esto podría ser no estándar. En contra, sería interesante ver cuáles son las lógicas que admiten un teorema de completud estándar. Por ejemplo, la consecuencia local de la lógica modal K no es de ese tipo, o el fragmento con la conjunción y disjunción clásico no es de ese tipo. También quedan para resolver algunos aspectos de teoría de la complejidad. Por ejemplo, la procedura de decisión que tenemos en este caso corre en tiempo exponencial, por lo menos en su versión más ingenua. Sería interesante ver si este problema es de hecho completo por X-time, y esa es una conjetura que creo que debería ser cierta, pero todavía no he sido capaz de probar. Esencialmente es un problema que tiene que ver solo con lógicas basadas en grafos, con lo cual uno podrá intentar codificar algún problema típico de grafos finitos. Y finalmente queda el problema de caracterizar las lógicas que no tienen teoremas necesariamente, que admiten un teorema de completud ecuacional, porque nosotros solo lo hemos hecho por lógicas con teoremas. Y eso era todo lo que quería comentaros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomaso. Muchas gracias por la charla, muy, muy interesante. Bueno, vamos a abrir entonces a ver si hay algunas preguntas o algunos comentarios sobre lo que ha expuesto Tomaso. Así que bueno, están invitados a hacer preguntas o comentarios. Tomaso, una pregunta. ¿Esto en dónde hay, ya está publicado o está en construcción, digamos, todo esto? ¿O ya hay algún preprint, algo que...? Está en cierta forma en construcción. El obstáculo principal es la pereza a escribirlo bien. Y, o sea, tengo un preprint, todavía no he tenido, o sea, quiero revisarlo un momento antes de enviarlo, pero si alguien está interesado, está en condición de ser compartido. Sí, sí. Se trata más que nada de escribir la introducción y mejorar algunas partes. ¿Esto es un trabajo en conjunto con alguien o es algo tuyo nada más? Esto es algo que hice yo, pero lo que sí es importante decir es que la noción de un teorema de completud ecuacional, la noción general, ha sido introducida por Bloch y Picozzi en su monografía sobre las lógicas algebrizables. Y ellos se referían a aquella noción como tener una semántica algebraica. Así es como lo ponían ellos. Yo prefiero no utilizar la expresión tener una semántica algebraica porque es una expresión bastante general y mucha gente le atribuiría sentidos distintos. En contra, teoremas de completud ecuacional me parece una terminología más apta para describir ese concepto. Pero aquel concepto origina ahí, y la noción de una lógica asercional también ha sido introducida por Pigozzi en un trabajo sobre lógicas fregianas. Y finalmente, problemas parecidos han sido estudiados por Bloch y Rebagliato en un artículo publicado en Estudia Lógica, que es muy interesante. ¿Y esto, diríamos, con sistema de Gensen, tiene algún sentido? O
digamos, porque vos partiste digamos, de una noción de lógica. ¿Tiene algún sentido, alguna extensión a sistemas de Gensen o alguna extensión, digamos, a otra noción de lógica? O... Seguramente sí, o sea, esencialmente esto es una de las mitades de la noción de ser algebrizable. O sea, cuando una lógica es algebrizable, lo que quiere decir esencialmente es que tienes una lógica, una clase de álgebras, y tanto la lógica se interpreta dentro de la consecuencia ecuacional, y eso quiere decir que admite un teorema de completud ecuacional en ese sentido, como la consecuencia ecuacional se interpreta dentro de la lógica esta vez, y además estas interpretaciones son inversas una con la otra. Con lo cual, como hay una noción de ser algebrizable por sistemas de Gensen, si te quedas solo con la parte que habla de teoremas de completudes, tendrías ya la noción con que empezar a pensar este tipo de problemas. O sea, hay ya una noción natural que sale de la teoría de la algebrización de los sistemas de Gensen, de qué quiere decir que un sistema de Gensen es completo ecuacionalmente respecto a una cierta clase. Con lo cual, sí, eso tendría totalmente sentido mirarlo. No sabría decir si... no sabría decir si sería fácil generalizar esos resultados a cálculos de Gensen de forma inmediata o no. Eso no lo debería pensar. Pero es una muy buena pregunta. De hecho, lo voy a pensar para cuando vaya a terminar el preprint que tengo. Ahora me lo has dicho. Bueno, gracias. Una preguntita. Bueno, muy, muy linda la charla, me gustó mucho. ¿Tenés algún tipo de resultado para cosas que no sean localmente tabulares o, bueno, o localmente finitas? O sea, hay muchas lógicas que sí, que no lo son, digamos. Sí. O sea, por ejemplo, por las protoalgebraicas tenemos una caracterización de cuando hay un teorema de Bien. completud ecuacional, y la caracterización decía que una lógica protoalgebraica tiene un teorema de completud ecuacional precisamente cuando hay dos fórmulas distintas lógicamente equivalentes. Bien. O sea, esta condición, que es muy minimal, es suficiente y necesaria. Bien. Y esencialmente de esto se sigue que todas las lógicas protoalgebraicas, por lo menos que hayan sido pensadas por un ser humano o casi, tienen un término de completud ecuacional. Es Está cierto bien. que hay lógicas protoalgebraicas que no lo tienen. Por ejemplo, si uno coges una lógica con solo una conectiva de implicación y Sí. pones solo las reglas mínimas de protoalgebraicidad, o sea, el hecho de que x implica x es un axioma, y como solo la regla el modus ponens, bueno, esta lógica es protoalgebraica y efectivamente no tiene ningún término de completud ecuacional, ni siquiera no estándar, porque no hay dos fórmulas distintas lógicamente equivalentes. Pero bueno, esta es una implicación extremadamente mínima que cumple solo los requisitos de protoalgebraicidad. Claro. Bien. Bueno, ¿algún comentario? ¿Otro comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más comentarios, bueno, vamos a finalizar. Le damos las gracias normalmente a Tommaso. Muchas gracias por la charla, muy linda. Muchas gracias a Esperemos vosotros. que pronto nos podamos volver a encontrar. Hay varios de los que están acá presentes que estamos en el proyecto de la Comunidad Europea, así que supongo, diríamos, que si las cosas, digamos, tienden a normalizarse, a lo mejor el año que viene varios nos vamos a poder encontrar. Yo la verdad que extraño mucho ir a Barcelona, así que tengo muchas ganas de ir, así que bueno, y supongo que acá todo el mundo está deseoso de poder volver a la normalidad, así que bueno, y espero que te podamos volver a ver, Tomaso, y que vos en algún momento también puedas venir a visitarnos a la Argentina, y va a ser siempre muy bienvenido. Así que bueno, Soy, muchas gracias por la tiempo.
Muchas gracias a vosotros y igualmente, o sea, espero que el Mosaic efectivamente nos permita viajar en un futuro próximo. Y es lo que iba a decir, que la única pena de haber sido convitado a la conferencia de la UMA es que esta vez no ha sido una excusa para viajar a Argentina. Pero esperemos que lo sea en el futuro, próximamente, vamos, que el año que viene se pueda hacer presencial. Ojalá, ojalá. La verdad que estamos todos sumamente deseosos, así que bueno. Muchas gracias, Tomás. Gracias a Bueno, vosotros. quedan todos liberados, diríamos. Así que bueno, gracias por estar presente a todos y bueno, nos volveremos a ver en cualquier momento, ¿viste? Aunque sea virtualmente. Bueno, gracias, Tomás. Un saludo a todos. Sé que anda Ramón por ahí, así que saludos, Ramón. Ya tendremos alguna charla por ahí. En algún momento ahora tenemos que aprovechar la virtualidad para charlar.